Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener una clase un poco más allá de lo ameno. Cada uno de los compañeros aquí, de los hermanos, trajo un punto de vista, un tipo de ensayo, donde van a mostrar su posición, su punto de vista acerca de la frase, las enseñanzas y los principios morales, porque estamos viendo el libro de Proverbios. Las enseñanzas y los principios morales son suficientes para asegurar una vida espiritual provechosa. Las enseñanzas y los principios morales. De todo esto está lleno el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es dogmático. Trae enseñanzas acerca de la vida provechosa y además hace un fuerte énfasis en los jóvenes. Como que los jóvenes no han dado el do de pecho desde la antigüedad. Pronto caen. Y entonces Salomón trata de darles, con la inspiración del Espíritu Santo, una, vamos a llamarle, providencia de un vivir mejor. Pero conocemos que Dios también nos dio libre albedrío y algunos no han querido porque no les conviene a sus intereses. No les gusta ser dirigidos por nada ni por nadie. Pero nosotros que somos hijos de Dios verdaderos, vamos a recibirlos. Si Él no quiso vivirlos, nosotros sí los viviremos. Cada uno en el lugar donde se encuentra y con la persona que se encuentra viviendo. Entonces, vamos a ver cada uno de los puntos de vista de cada uno de mis hermanos. Vamos a comenzar con Lulú. Buenas tardes. El punto, a mi parecer, es muy sencillo. La ciencia misma nos dice que no es suficiente con tener la teoría, sino que debemos ponerla en práctica, para así aprovechar el conocimiento en su máximo esplendor. De igual manera, el cristiano debe conocer bien a Dios, involucrarse con Él, obedecerle y practicar la instrucción y o conocimiento o sabiduría que Él prodiga, a efecto de crear un círculo íntimo en donde la sabiduría se retroalimente cada vez más, ya que, como vimos con la vida de Salomón, este fue sabio por gracia de Dios, porque Él así se lo pidió, mas no porque Él fuera naturalmente sabio. Pero se aprecia que siempre vio los toros desde la barrera, pues no se vio aplicada tal sabiduría en su vida misma, o bien predicó lo que ni él mismo pudo cumplir, lo que invita a decir: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y así, de esa manera, todos somos sabios. El reto es ser sabios en nuestra vida, aplicando el conocimiento e indicación del Creador de la manera que Él direccione, no de la manera que nosotros creamos que es pertinente. En Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y como siempre, reitero, la falta de conocimiento no fue falta de teoría, sino de la aplicación del mismo en la vida espiritual y hacer esta provechosa. No quisieron involucrarse con Él y conocerle en verdad. Lo vieron como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, mas nunca expresaron: mi Dios,
nuestro Dios. Se quedaron con la teoría, pero sin nada de práctica. Fueron sabios en su juicio, mas no en el juicio de Dios. De nada nos sirve saber mucho si no ponemos en práctica lo adquirido. Gracias. Bueno, aquí podríamos, tantito en lo que invitamos al que sigue. La Biblia encierra muchos principios. Sin embargo, si tú y yo no somos capaces de sacarlos de ahí para hacerlos vivos en nuestra vida, de nada sirve. Es palabra muerta. ¿Quieres tú desde hoy hacer vivo cada principio que hay ahí? Sí, amén. En tu vida. Esa es una sugerencia y un llamado. Entonces, segundo exposición. Bueno, partiendo de la pregunta, ¿por qué el simple conocimiento de Dios, sus enseñanzas, principios morales no son suficientes para asegurar la vida espiritual provechosa? Podemos ver a través de la palabra de Dios y de su enseñanza que Él, al crearnos por amor, nos ha llamado a todos a comunicarnos con Él, a una amistad con Él, a entrar en comunión con Él, a participar de la plenitud de vida y amor que la dependencia total de Él nos da. Así lo planeó Él desde un principio, cuando Adán y Eva, como lo podemos ver en Génesis 2:15. Sin embargo, luego del pecado original y después de esa ruptura, el hombre se alejó de su Creador. Durante toda la historia del hombre, Dios ha buscado su bienestar. Por ello, en el tiempo de Moisés dio una serie de reglas y normas llamadas la ley de Dios, como lo vemos en Éxodo 20. Después, a la nueva generación del desierto, también volvió a mostrarles esa ley. En Deuteronomio lo podemos ver. Esa ley abarcaba todos los aspectos de la vida moral, espiritual, sanitaria y económica. Dios siempre se ha preocupado por el hombre. Sin embargo, aún conociendo la ley, el hombre no se ha mantenido fiel a Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver muchos pasajes de hombres y mujeres que fácilmente se apartan de esa amistad o relación con Dios por causa de su pecado. Tan grande y constante llegó a ser el pecado y la corrupción que Dios tuvo que enviar a su Hijo para volvernos a mostrar, para enseñarnos nuevamente cómo es que Él quería que viviéramos. Después de todo esto, el hombre sigue en su constante pecado. ¿Por qué, a pesar de todo el conocimiento que el hombre tiene o puede adquirir sobre Dios, no le es suficiente para lograr una vida espiritual provechosa? Mi respuesta sería: porque no hay un continuo temor de Dios, ni dependencia de Él, ni responsabilidad ante Él. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el hombre tiene conocimiento de Dios, pero no sabiduría de Dios. Esto quiere decir, no sabe de Dios. En Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sabiduría quiere decir vivir y pensar de acuerdo con la verdad, los caminos y el designio de Dios. Hacerlo partícipe en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, pensando como Él piensa, creyendo que todo lo que Él dice es lo correcto para nuestra vida y para nuestro beneficio espiritual y para que podamos alcanzar una vida eterna tal como Él lo pensó y lo planeó desde el principio de la creación. Pero ¿cómo podemos obtener sabiduría? Esta solo viene de Dios. Podemos alcanzarla mediante una buena relación con Dios. Cuando tenemos una relación con alguien, lo conocemos todo de Él, sabemos cómo es Él, sabemos cómo es Él. Por eso es importante que con Dios lo conozcamos, que tengamos esa sabiduría, que sepamos cómo es Él, cómo piensa Él, qué haría Él ante tal situación o cómo reaccionaría ante tal situación. Eso pasa cuando mantenemos una relación con alguien, sabemos cómo es Él, no solamente lo conocemos, sabemos cómo es Él. Pienso que mucho de esto, de la sabiduría, es precisamente eso, el saber cómo es Dios. También, si guardamos su palabra y hacemos que ésta permanezca en nosotros para que sea transmitida a nuestros hijos y a nuestras generaciones, podemos alcanzar esa sabiduría
rindiendo nuestra mente y corazón al Espíritu Santo y viviendo en un continuo temor de Dios. ¿Pero qué es temor de Dios? Tener temor de Dios no significa vivir con miedo, temer al castigo o a una represalia por nuestro pecado. Un hombre o una mujer que tiene temor de Dios es aquel que reconoce el poder y la majestad y santidad de Dios, aquel que anhela perseverar en ser totalmente dependiente de Él, aquel que toma su responsabilidad ante Él y aquel que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y es entonces cuando se produce en nosotros una fe inquebrantable y firme que solo un corazón sabio puede alcanzar, ya que el día a día trae sus problemas. El ambiente social que nos rodea continuamente está tentándonos a unirnos a la mayoría, tal como las moscas que necesitan de una multitud para vivir. Y esta mayoría generalmente nos incita a pecar y nos mete en serios problemas. Por eso es que no debemos buscar a las multitudes, sino más bien buscar a Dios, escudriñando las Escrituras, clamando y pidiendo sabiduría para poder saber actuar como corresponde, como Él lo haría, pensar como Él pensaría y hacer su voluntad, que sabemos que esta siempre es buena, agradable y perfecta, y que esto es lo que a nosotros nos conviene. Dios, a través del libro de los Proverbios, escrito gracias a la sabiduría dada al rey Salomón, nos enseña a llevar una vida agradable a Él, a Dios, a tener una vida próspera y feliz que nos evita las tragedias que resultan del pecado. De Él recibimos valores, normas y principios, y estos nos ayudan a saber vivir correctamente en este mundo terrenal. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar el cumplimiento de la sabiduría personificada en Jesucristo, en quien está la sabiduría y el conocimiento, como lo vemos en Colosenses 2:3, si gustan apuntar el versículo, ya que es por medio de Cristo, en Cristo y con Cristo, que nosotros recibimos la sabiduría de Dios y podemos experimentar la justicia, la santificación y la redención. Amén. Quisiste aplaudir algo. En realidad, a esto no se le añade nada. Simplemente comentar para aquellos ojitos quizás si quieren cerrar, decirles que 2000 años no contribuyeron en nada. Antes de nuestro Señor Jesucristo, 2000 años, que es cuando Él decidió a través de Abraham formar su propio pueblo, porque pareciera ser que las demás naciones estaban viviendo muy mal, tenían costumbres homosexuales, con animales, relaciones sexuales, tenían costumbres muy inmorales, tenían una fe politeísta, nadie de ellos conocía a Dios, a Jehová, el Dios de Israel, el único. Y como que Dios se quiso ilusionar y se formó para sí un pueblo a través de la descendencia de Abraham. Y caso tan difícil, ¿no? Porque la mujer era estéril y ya eran de edad avanzada, y entonces Dios se preparó un remanente. Pero pareciera ser que ese remanente en todo el Antiguo Testamento no lo conoció, vivió como los demás pueblos, y entonces Él tiene que enviar a su Hijo para rescatar la vana manera de vivir del hombre, ya no tanto de su pueblo, también del mundial, pero su pueblo estaba bien perdido, en mucha religiosidad. Y esto es lo que en realidad el Espíritu Santo hoy en día está combatiendo gruesamente. Entonces, porque no hay nada como vivir como águilas, sino como moscas. En Dios lo tenemos todo. Amén. Entonces, muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más? Adelante. Buenas tardes. El tema es, lo voy a repetir, aunque lo van a escuchar muchas veces, pero otra vez.
¿Por qué el simple conocimiento de Dios, sus enseñanzas, sus principios morales, no son suficientes para asegurar la vida espiritual provechosa? Esto es lo que escribí yo, este es mi comentario. Dice así: en nuestro país hay muchas tradiciones, y una de ellas es la religión católica, que se ha transmitido a muchas generaciones como una herencia, donde te dan solamente una limitada enseñanza de Dios y su conocimiento. Sus principios morales no son suficientes, por eso viven una vida espiritual en derrota. Por otro lado, en la Enciclopedia Mundial Cristiana estima que China es el país donde el número de convertidos aumenta con más velocidad, 10,000 por día, lo que hace de él el tercer país cristiano del planeta después de Estados Unidos y Brasil. Esto nos abre un poco más nuestro panorama de que el conocimiento de Dios está llegando a todo el mundo y a lugares imaginables y también inimaginables, pero desafortunadamente no es suficiente quedarse únicamente con el conocimiento y la enseñanza. ¿Qué está pasando? Si en la iglesia se está impartiendo enseñanza y conocimiento de Dios, esto es importante y muy bueno. En 2 de Crónicas dice en 3:27, les enseñarás el buen camino para que anden en él. Pero desafortunadamente pues no estamos caminando en él y mucho menos estamos viviendo una vida espiritual provechosa. Pero lo más importante, lo que nos hace falta es el continuo temor a Dios. En 2 de Reyes 17:28 nos dice, les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Yo creo que es la parte de la que nos estamos olvidando. El temer a Dios. El temer a Dios no es más que depender de Él. El ser misericordioso con los necesitados, así como Dios lo es con nosotros. Ser fieles a Dios y amarlo sobre todas las cosas, y amar a nuestra familia y aún a los que no nos aman, y servirle con nuestros talentos y recursos materiales que Dios nos ha dado a los que creen en su nombre. No esperemos a tener pruebas y sufrimiento y dolor para vivir una vida espiritual. No seamos cristianos de cada domingo o aún maestros o servidores de apariencia. Podemos engañar a las personas, pero a Dios no. Él conoce nuestra condición. Es nuestra decisión cómo quieres vivir, una vida espiritual de apariencias y en derrota, o una vida espiritual provechosa y en victoria. Bien, nos expuso algo diferente, un poquito diferente, cómo a través del conocimiento de Dios, nosotros Dios está llegando a muchas naciones que jamás imaginamos, como a la China, y a los países islámicos, y cómo se están exponiendo verdaderamente estos misioneros, porque los están decapitando continuamente. Entonces, sí es verdadero que eso está pasando, pero yo quisiera pegar un grito desde Texcoco al mundo entero y decirle que no es nada más para cultivar la mente y sentirse humanamente sabios. La sabiduría viene en 3 vertientes: es humana, es diabólica y es divina. ¿En cuál de ellas vives? Entonces es importante que nosotros comencemos a orar así y decirle: precioso Espíritu de Dios, que cada una de esas palabras que están cayendo como semillas fructifiquen y den vida al necesitado, al que no tiene vida alguna, y que verdaderamente comience a vivir con cada una de esas palabras, usando cada una de esas palabras que ha recibido. Porque de puro conocimiento, la iglesia tradicional, si es que enseña, porque también eso le está faltando, si es que enseña, pareciera ser que las enseñanzas no son tan buenas, porque exactamente viven todo lo contrario. Dios es un Dios que es espíritu y que tiene como enemigo suyo los ídolos, las imágenes. Entonces no podemos nosotros querernos congraciar con los hombres antes que con Dios, o congraciarse con el pueblo y llenarse de
gente, crean ellos que es el camino. El camino es Jesucristo. Amén. Y fuera de Él no hay otro camino, y fuera de Él son puros caminos a través de imágenes. Entonces, bueno, hay muchas cosas que comentar. Adelante, Jacqueline. Porque el simple conocimiento de Dios, de sus enseñanzas y sus principios morales no son suficientes para asegurar una vida espiritual provechosa. Aquí comienzo con una frase de un filósofo francés. Dice: para mí, el estudio siempre ha sido el remedio supremo para el hastío de la vida. Ninguna aflicción me ha sobrevenido que una hora de lectura no haya disipado. En la actualidad, gracias en gran parte a los cambios que se han presentado en las distintas sociedades y al avance de diferentes ciencias, ha aumentado la necesidad en muchas iglesias de contar con personas preparadas en el conocimiento de las Escrituras, y se han dado la tarea de capacitar gente en este ámbito con la finalidad de cumplir de manera más completa con la tarea de llevar el Evangelio a aquellos que no conocen a Dios. El conocimiento de Dios y de sus principios morales es muy importante. Para los hebreos, la sabiduría ocupaba un lugar significativo en la vida diaria y se transmitía de generación en generación. Para ello hacían uso de proverbios. Un ejemplo: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 3:13. Como creyentes, es vital que estudiemos la Biblia, pues es una manera de conocer a Dios y acercarnos más a Él. Además, en ella encontraremos sabiduría. Sin embargo, no basta con tener un amplio conocimiento de las Escrituras. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, Jehová les recordó constantemente que debían leer el libro de la ley. En Deuteronomio 17, 18 y 19, la indicación que da Dios acerca de un rey es que tenga una copia del libro de la ley, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y por otro lado, en Josué 1:8, Jehová le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No era suficiente con leer el libro de la ley todos los días, era necesario meditar en él y poner por obra lo que en él decía, pues de esta forma se aprendería a temer a Jehová. Por otra parte, según Proverbios 1:7a, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor a Jehová implica respeto, la sumisión y la obediencia a Dios. Cuando se tiene temor a Dios, todos nuestros actos intentan agradarle solo a Él. Por ello, el hecho de que conozcamos perfectamente las enseñanzas de Dios no implica que nuestra vida espiritual provechosa esté asegurada. Es preciso tener temor de Él, ir más allá del conocimiento, hay que vivirlo. No basta con conocer ampliamente lo que dice la Biblia. Podríamos memorizar todo el libro y tener un buen manejo de él, pero si no lo aplicamos, de nada sirve. Es como si un médico estudiara por años cómo realizar cierta operación y memorizara cada paso a la perfección, pero jamás en su vida tuvo el valor de realizarla. El conocimiento adquirido no habrá servido de nada, pues nunca lo llevó a la práctica, y peor aún, no pudo ayudar a quien necesitaba dicha operación. Como creyentes, debemos experimentar lo que aprendemos, primeramente para estar más cerca de Dios, pero también para poder ayudar a quienes están necesitados, y así podemos mostrar el amor de Dios, del Dios que conocemos. El hecho de aplicar el conocimiento adquirido de las Escrituras para así tener una vida espiritual provechosa no es fácil. Grandes hombres como el rey David o su hijo Salomón, a pesar de que tenían un gran conocimiento de la ley, y en el caso de Salomón, más sabiduría que todos los orientales y los egipcios, según primer libro de Reyes 4:30, tuvieron fallas. Pero eso tampoco quiere decir que sea imposible. Con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo podemos lograr ese objetivo, siempre y cuando permanezcamos fieles y demos hasta el último esfuerzo, meditando en las Escrituras, con el fin de tener temor de Dios. Y termino con una frase de un teólogo inglés que dice: un hombre puede ser teológicamente conocedor, pero espiritualmente ignorante. Sopas. El tenor precisamente al que estamos tratando, ¿no? Me venía a la mente mientras oía a Jacqueline, hay una parábola que cuenta Jesús acerca de 3 personas. A una se le dan 5 talentos, a otra se le dan 2 y a otra 1. La de los 5 talentos, ¿qué tenía que hacer? Multiplicarlos. Y hizo otros 5. El que tenía 2 hizo otros 2, pero el que tenía 1
Esto nos enseña entonces a ti y a mí que no es suficiente que Él, a través de su Espíritu, ponga en nuestra vida dones espirituales para servirle y nunca usarlos. Hay que encauzarlos y hay que usarlos. Ahí es donde está el provecho. ¿De qué me sirve a mí decir yo tengo todos los dones? Y dijo Pablo, pero ardido, lleno de coraje contra los corintios, porque tenían todos los dones en la iglesia, todos tenían de todo, porque era muy necesario que esto pasara, porque eran personas amantes del pecado, todavía andaban en esa dualidad de vida. Y entonces él les dijo, miren, si ustedes hablan lenguas, yo más. Si esto o otro, yo los tengo todos en mi sola persona. O sea, no se jactaba, sino que le reprochaba el que no los usaran. Seguían viviendo como si no tuvieran ni uno. Este hombre de un solo talento vivió pobremente, porque un talento es para enriquecer nuestra vida, sobre todo espiritualmente. Gracias. Buenas tardes, retomando el tema, que por qué el simple conocimiento de sus principios morales no son suficientes para asegurar la vida espiritual provechosa. Para empezar, pues vamos a entender qué es el conocimiento, ¿verdad? Porque estamos hablando del conocimiento y a veces no sabemos qué es el conocimiento. El conocimiento, en resumidas palabras, es el conocer directo de las cosas. Por ejemplo, yo traigo un ejemplo muy fácil. Conozco el país de Australia, tal vez en mapas o por conocimiento, pero realmente no lo he visitado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros digamos, conocemos a Dios, en nuestra vida cristiana es porque lo conocemos espiritualmente y por fe. Así está establecido. Después tenemos el saber, que es el conocimiento de las verdades. Y después tenemos un pensar, que es considerar las ideas en la mente. ¿Sí? A mí, yo les traje una cita, hermanos, de Job 28:28, que nos revela muchos siglos atrás de Salomón, y nos dice, la sabiduría es inteligencia, y dijo al hombre, he aquí, que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. En realidad, el rey Salomón se fue con todos los proverbios, dio cátedra de matrimonios, de comportamiento, tal vez de todo. Yo pienso que no le faltó nada, ¿no? O sea, si hablamos en grandes libros, pues fue un gran rey, un buen sabio, no le faltó hablar más que de nada, más que de su pecado, ¿no? Pero en realidad sí lo habló porque sí lo hizo. O sea, bueno, humanamente pues lo comprendemos, ¿verdad? Cristianamente no. Cuando nosotros comprendemos y hacemos este énfasis en el conocimiento, en mis principios morales, en mi vida espiritual provechosa, es un compromiso con Dios, hermanos, es una entrega de que, Señor, te conozco y te temo, pero no te temo con ese temor, como decían mis hermanos, ¿no? De, ay, voy a vivir así comprimida, voy a vivir... No, yo vivo con temor porque te amo, Señor. No robo esto porque te amo, no adultero porque te amo. Tengo que ser diferente. Dios ya nos dio sus estatutos, nos da la sabiduría. De nosotros depende la inteligencia porque no nos creó robots. Simple y sencillamente nosotros tomamos aquí en la vida la decisión de ser sabios o de ser necios, ¿sí? En el capítulo de Mateo 11:25, si también lo gustan anotar, a mí me encantó esta parte de la Biblia porque dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Realmente, hermanos, nosotros tenemos un tesoro en la palabra de Dios. Le costó el precio de cruz al Señor Jesucristo para que pudiéramos heredar tan grande tesoro. Yo creo que Job, si hubiera tenido una Biblia, hubiera sido muy valiente y muy fuerte, ¿verdad? Porque en realidad él no se guiaba. Nosotros sí tenemos con qué guiarnos. Tenemos que estar enterados que estas cosas solamente nos lo son revelados a los niños, hermanos. Por eso, a mí me encantó el tema, me parece de suma importancia. Yo respondería al por qué simple el conocimiento de Dios y sus enseñanzas no son para asegurar una vida espiritual, porque realmente tenemos que demostrar con nuestros hechos que somos hijos de Dios, ¿sí? No con que yo venga y, como dice el hermano, estudie un rato y saliendo me voy con las moscas. Simple y sencillamente no somos del montón, somos sabios, somos entendidos por el poder del Espíritu Santo. Y pues quiero concluir con la cita primera de San Juan 5:20, que dice: conocimiento de la vida eterna, es el tema de ese capítulo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bueno. Me acuerdo de un comercial de un cotorrito del monte, se llamaba: no compres del montón, compre del monte. Entonces, es correcto, no somos del montón. Dios nos dio libre albedrío y basta con que haya quienes quieran vivirlo y los que no, o sea, ya haya ellos, se lo pierden. Entonces, hay que vivir lo que conocemos, un conocimiento y más acerca de Dios es para vivir mejor. ¿Alguien más? Mira, dice: porque el conocimiento de Dios y sus enseñanzas, sus principios morales no son suficientes para asegurar la vida espiritual provechosa. Yo le puse: el conocimiento de Dios es ciencia, entendimiento, inteligencia, prudencia y sabiduría. La Biblia anima que se busque y se atesore el conocimiento de Dios, valorándolo más que el oro. En Proverbios 8:10 nos dice: recibid mis enseñanzas y no plata y ciencia, antes que el oro escogido. En realidad, el conocimiento es la fuente principal que viene de Dios mismo. Él nos enseña y nos exhorta a que por medio de la lectura de su palabra podemos adquirir este conocimiento. En 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí el conocimiento no es simplemente conocimiento en intelecto, sino de comprensión espiritual en el corazón. Tal conocimiento es mediante la obediencia y la cercanía de Dios, haciendo su voluntad y la comunión con Él. Esto también significa que el creyente, mediante el amor y el conocimiento, discierne lo bueno y lo malo. Aquí muchas veces nosotros tenemos que apartar de lo malo, porque si Dios nos dice, nos da ese entendimiento de que nos apartemos de lo malo, entonces debemos de obedecer y ser obediente para nosotros. En muchas ocasiones, cuando no tiene conocimiento acerca de Dios, la gente no sabe discernir estos dos aspectos de lo bueno y lo malo. Piensa que no pasa nada malo, porque no tiene la sabiduría de Dios. En lo personal, nosotros tenemos que ese conocimiento y la sabiduría de Dios, el poder discernir entre lo bueno y lo malo, nosotros y no participamos en las cosas del mundo, porque hay temor en nosotros hacia Dios. En Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Dios estaba destruyendo al pueblo
El pueblo estaba obstinadamente rechazando la verdad que Dios les había dado por medio de los profetas y de su palabra escrita. Incluso en las iglesias algunos están siendo destruidos por la costumbre pecaminosa del mundo, porque no conocen a Dios ni su palabra. Ella ya dio el pasaje y yo iba a hablar de este al terminar ella su participación. Dice Dios así, tácita, explícita y literalmente: mi pueblo pereció por faltas De conocimiento. ojo. Y dijo muy bien atinadamente antes: Dios, siendo el Dios del dueño del oro y de la plata, no le dio eso a su pueblo. Todas esas cosas vendrían por añadidura cuando éste supiera vivir sabiamente. ¿Qué era lo que vendría? Eso, todo lo demás, pero tenía que ser revestido inicialmente con sabiduría, con un conocimiento exacto de Dios. Y esto traería todo lo demás. Me vino a la mente: ¿por qué nosotros, cuando vemos una persona bien trajeada, bien vestida, y me acordé de Santiago, creo, nosotros sí hacemos acepción de personas regularmente? Viene y nos visita y lo sentamos hasta adelante. Ojo, porque pensamos que es una persona que, así como se viste, vive. Sí. Tiene conocimiento, tiene sabiduría. Pero ¿quién? Sino el Espíritu Santo, que nos descubra a todos. Él nos podría dar testimonio de esa persona. Posiblemente esa vestimenta se la consigue a través de la corrupción. Así es. Una vez más, el conocimiento es superior al mismo dinero, al mismo oro, pues, y plata que una persona puede ostentar, porque no el que la ostenta exactamente es sabio, tiene el conocimiento de Dios. Anda, por ejemplo, trasnochándose todas las noches, pues, con mujeres, con vinos, amigos, orgías y un sinnúmero de cosas. Y ya lo juzgamos nosotros según bien, lo etiquetamos bien. Entonces, el conocimiento es primero o antes que todo en esta vida. Adelante, Rebeca. Sí, estás levantando la mano. Haces que quieres pasar entonces. Y sí paso. Bueno, buenas tardes. Seguimos con el tema. ¿Por qué el simple conocimiento de Dios, sus enseñanzas, sus principios morales no son suficientes para asegurar la vida espiritual provechosa? Entendemos que el conocimiento es igual a entendimiento. El conocimiento es el conocimiento es vano cuando no se pone en práctica. ¿Qué hay cuando nos encontramos en un problema, tal como es la economía, una enfermedad, un problema familiar? Tratamos de buscar mil soluciones sin poder resolver nada, y al último nos acordamos de Dios. Cuando sabemos y tenemos entendido, tenemos ese conocimiento de su palabra que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué dejamos pasar por alto su palabra? Y eso es porque nos negamos a ser dependientes de Dios. Por otra parte, cuando también Dios nos manda a perdonar a nuestros enemigos y sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos, y como consecuencia eso nos trae enfermedad física, del alma, entonces de nada me es provechoso tener conocimiento si no lo llevo en la práctica. No es suficiente saber que Cristo murió por mí si no lo pongo en la práctica la palabra. En 1 de Pedro 1, de 14 al 16, lo voy a parafrasear. Dice que antes actuábamos en nuestra ignorancia cuando no le conocíamos, pero ahora que le conocemos, que tenemos un conocimiento, nos manda a vivir una vida de santidad. El conocimiento no debe quedar estático, se tiene que producir una acción y a su vez una reacción.
Algo que está estático no produce vida. Dios nos deja sus mandamientos, leyes y estatutos para que tengamos una vida provechosa, como dice en Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Estás de acuerdo que dice que hagas conforme a lo que está escrito? No es suficiente con tener un entendimiento, sino que Dios quiere que lo pongas tú y yo en práctica para poder vivir una vida espiritual provechosa. Así que, amados hermanos, no seamos nada más oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Fabiola es ley, porque viven leyes. Muy bueno. Y también me dejó otra sensación. Y se lo dijeron a Josué. Tenía que leer, meditar, repetirla continuamente. Y la que sigue es practicarla. Pero fíjense una cosa, hasta que no fue incluida esta palabra o esta orden de practícala, haz por obra lo que has memorizado, lo que has leído, hasta en ese entonces de la práctica vienen los buenos resultados. Entonces, en todo lo que hagas prosperarás. Todo lo que pisen tus plantas de tus pies conquistarás. Entonces, está en el oír. ¿Qué escucho o qué conozco o qué leo yo que me está enseñando a mí muchas cosas, particularmente de Dios? La forma de meditar es como para asegurarla que no escape. Yo cuando leo algo y es de mi interés, trato de desmenuzarla. Yo la repito de memoria, la repito de memoria, la repito de memoria, y ahora sí me voy palabra por palabra. Y empiezo a relacionarla, a ponerle otros sinónimos, y empiezo entonces a tener un conocimiento más completo del asunto. Y de esa manera ya no se me olvida. Y después me la pongo en práctica. Entonces cuando la cuento, ya la cuento bien conocida. Y no nada más como un adorno, para que se llegue el wow y el aplauso y el reconocimiento. Y los grandes reflectores. No te vamos a llevar a enlace. Entonces, tenemos nosotros que buscar el provecho de lo que oímos. Dice en 1 de Pedro 1, habla de el proceso de la santificación. Y entonces ahí está diciendo algo importante, que de la obediencia se desprenden muchas bendiciones de Dios, pero una obediencia precedida de una voz que oímos con atención, porque ¿qué habremos de obedecer si no escuchamos con atención? Entonces van, y entonces de esta manera dicen, sí, lee, sí, medita, pero 3/4 partes es más importante aplicarlo en tu vida. Vive, es más, para que le compruebes a Dios si funciona o no funciona esa palabra. Y tú puedes decirle, Señor, creo que aquí te equivocaste. Ya la practiqué y no me sale ese resultado. Ojo, y Dios te permite eso. Sin armar una gran guerra y llevarte a la congregación, a tu casa. Entonces, ok, ¿quién sigue?
No me levanten la mano. Padres. Volvemos al tema. ¿Por qué el conocimiento, sus enseñanzas y principios morales no son suficientes para asegurar la vida espiritual provechosa? Porque mucha gente piensa que el conocer de Dios, conocer sus normas y estatutos y leyes son suficientes para llevar una vida espiritual. Obviamente esto no es así, porque Dios porque Dios es más que teorías y sacrificios, es más que llenarse la cabeza de información y conocimiento. En 2 Corintios 3:6 nos dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y esto al final no sirve de nada si no se practica día a día en nuestra vida, por lo que no podemos predicar o enseñar de principios morales cuando nosotros no los practicamos, ya que tarde o temprano todo sale a la luz y perdemos credibilidad ante los demás. Por lo que debemos vivir una vida sin doble moral, siendo auténticos y confiables dentro y fuera de la iglesia. De esta forma podemos aconsejar y enseñar a los demás en amor y verdad, con amor y verdad. Por lo que tenemos, si esta clase de vida queremos para nosotros, tenemos que aprender a vivir una vida espiritual de acuerdo a los caminos de Dios, y de esta forma será provechoso para nuestra vida. Bien, adelante, David. ¿Por qué siempre el conocimiento de Dios, sus enseñanzas y sus principios morales no son suficientes para asegurar la vida espiritual provechosa? Una frase de un misionero: el principio de la religiosidad es el estudio de la palabra sin la práctica. Tener un conocimiento de Dios es importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual y necesario para toda circunstancia de la vida. Un gran debate ha sido la situación de la práctica. Muchos pastores y líderes se han dedicado al estudio de la palabra y de Dios, pero han dejado a un lado la importancia de llevar a cabo lo que han aprendido. Muchos no hacen lo que predican. Es una frase muy común en la gente de nuestro alrededor. Un gran ejemplo bíblico de esta situación fue Salomón, una persona sabia, entre comillas. Daba consejo a los jóvenes y a mucha gente, pero nada de lo que escribió y de lo que aprendió lo llevó a cabo. Otro caso fueron los fariseos del tiempo de Jesús, gente religiosa e hipócrita. Se creían jueces, pero vivían mal delante de los ojos de Dios. Todos estos tenían algo en común: la falta de práctica. Así como la práctica es resultado del aprendizaje, también la práctica es un factor que te ayuda a mejorar. Así unos llegan a decir: más vale maña que fuerza. La práctica te hace entender cómo aplicar el conocimiento. Muchos personajes bíblicos han dado ejemplo de esto, como Abraham. No solo conocía la fe, sino aplicaba la fe. Moisés no solo conocía la paciencia, sino aplicaba la paciencia. José no solo conocía el dominio propio, sino aplicaba el dominio propio. David no solo conocía la conquista, sino que él era un conquistador. El simple conocimiento de Dios no te asegura una vida provechosa, ni siquiera te asegura la salvación. Tampoco la práctica, pero la práctica se convierte en experiencia y la experiencia trae sabiduría y te vuelves una persona ejemplar. Un paréntesis: la salvación es por obras, pero las obras reflejan lo que tú vives. Pablo entendió esto y lo llevó a cabo, al grado de decir: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La práctica, la experiencia y la sabiduría son recursos que adquieren las personas durante la vida, las cuales te ayudan a aprovechar al 100 y no solo aprovecharla, sino ayudar a los demás. Y esto se vuelve un temor a Dios. En conclusión, Dios quiere que salgamos de la religiosidad y que demostremos ser cristianos diferentes, que no prediquemos con palabras sino con acciones, honrando a Dios y haciéndole un bien a la gente. Se habló de un joven y me encantó porque él me llevó a la posición de que muchos líderes espirituales, háblese de pastores,
están viviendo exactamente al revés. Son personas que pueden decirse que se han cultivado en la palabra de Dios, hacen grandes estudios, pero ellos tienen un nicho o un nido de víboras, de serpientes, como la serpiente antigua que es Satanás, representada, y esta serpiente a través de los días y hasta nuestros días siempre es sinónimo de pecados, que les han abierto la puerta cualquier cantidad de veces, y que el conocimiento no los ha podido salvar, porque no están ellos. Cuando nosotros decimos que somos, que tenemos y que hacemos, pero esto, cuando somos puestos en una balanza y nos falta peso, no somos lo suficientemente valientes como para decir: Dios, perdóname, porque solamente he querido llenarme de dinero los bolsillos a través de la gente, porque solamente me he querido volver famoso, y eso es religiosismo, ¿No los fariseos eran los más billetudos en el tiempo de Jesús? Tanto que en el pasaje, creo, de Lucas 16, dicen que se burlaron de su pobreza. Así lo dice la Biblia. Entonces, mejor no añores tanto conocimiento, si no habrás de vivir acorde a ese conocimiento. Dicen que al que mucho se le da, mucho se le pide, mucho se le va a demandar. Aquel que le gusta andar tratando entre muchos ministerios, dice: no se hagan muchos maestros, dice Pablo, porque entregaremos cuentas de todos esos ministerios. Entonces, hay muchos rivales en el ministerio, muchísimos, que se han puesto ellos mismos. Pero cuando pasan las de Caín, no habrá quien respalde sus vidas, sus testimonios. Iban a caer. Pero es muy triste, porque luego me duele un buen que se llevan a muchos entre las patas. Mucha gente como niños que creyeron al Evangelio y que corrían bien, y que a partir de ese momento que se enteran de que vivía chueco este cuate, ya no quieren regresar a la familia de Dios y están muriendo. Y alguien que ha perdido a Dios en ese momento porque se aparta, entonces luego son los más duros de hacer regresar, porque creen que todos son caras de ovejas y lobos por dentro. ¿Quién sigue? Ok, entonces, a manera de conclusión, podríamos nosotros decir que Salomón, con todo el conocimiento y su bagaje, pues, acerca de Dios, de la persona de Dios, porque en Proverbios habla mucho tiene un gran peso teológico ahí. Va a hablar de un sinnúmero, que sería en la próxima clase, de un sinnúmero de asuntos que tienen que ver con la persona de Dios. Y por mencionar uno, por ejemplo, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Está varias veces en los Proverbios, 15:3, 15:11, 21:2. Y entonces aquí está hablando que Dios es omnisciente. Entonces, si Dios es omnisciente,
en todo lugar está, y a todos nos está mirando. ¿Por qué Salomón no pudo entender esto? Cuando tú y yo nos sentimos observados por alguien, ¿te detienes o sigues en tu carrera de caída libre sobre tu pecado, el pecado que estás practicando? Si un buen creyente que dice tener temor de Dios o conocer el temor de Dios está a punto de entrar a un hotel con la mujer que no contrajo el matrimonio, no es la mujer de su pacto, dice Malaquías, y es visto por un hermano, una hermana de la congregación o por el pastor, si se detiene, como dicen por ahí, la conciencia en ese momento ya lo atrapó para bien y le está diciendo: no seas inconsciente en lo que vas a cometer. Tú tienes conocimiento de la palabra, lo predicas muchas veces y sabes el camino. El arrepentimiento es el único acto que te hace volver a Dios y que te hace dar buen fruto o buenos frutos, dice Mateo 3. Entonces, es fundamental, dice, pero quiero terminar con esto. Hay otros que no se detienen. Se chivean por un momento, pero continúan avanzando hacia el hotel. Y estos tipos sí ya son unos cínicos. Hay muchos cínicos en el ministerio, muchos. Pero estos que nunca te incluyen a ti. Tú y yo seguiremos a Cristo, seguiremos sus pisadas, viendo lo que veamos. Y veremos cosas tan terribles de aquí al final, porque dijo nuestro Señor Jesucristo, dice, hablando de este tiempo, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra. O sea, porque la maldad se multiplicó. Entonces, que quede en la mente y en los corazones de cada uno de los que nos ven, que están aprendiendo a través de esta cámara, que la vida con Dios es una vida de verdadero conocimiento, un conocimiento encarnado, que no debes de dejar que se desprenda de ti ni por un segundo, porque yo me asfixio en un segundo. Y que verdaderamente Él nos dio este conocimiento que tú y yo tenemos para hacerlo vivo desde las entrañas mismas. Digo, Jesús, yo tengo un mejor alimento que comer. ¿Cuál es? El hacer la voluntad de mi Padre. Y ese es lo mismo para ti. No busques todo lo que tiene luces, todo lo que tiene reflectores, lo que está en las grandes panaceas, sino que busca a Dios primero, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, si es que no te hacen daño. Entonces, ni Salomón supo sortear esto, y habían grandes esgrimas en su tiempo, desde Sansón y hasta su hora, su tiempo de él. Desde su tiempo de él ya había mucho eso, como para gente bien sagaz, bien inteligente, pero él mismo le cayeron lo que él escribe en Eclesiastés 9, 11 o 12 o 13, pero ahí está, capítulo 9, y dice que muchos
Fíjense, vamos a leer. Con eso concluimos. Ahí hay una grandísima enseñanza. Yo creo que apenas pega eso. Donde va a hablar que muchos están entrampados en las redes como peces. Pero que para todo hay un tiempo. Eclesiastés 9, 11, 12, 13 versículos. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los de ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión. Tiempo y ocasión, ¿qué versículo es? Acontecen a todos, el 11. ¿9 qué? 9:11. Luego dice, tiempo y ocasión, ¿qué? Acontecen a todos, o sea, todos tienen su Le tiempo. acontecen a todos. Ajá, tiempo y ocasión. ¿Ok? Sígueme. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres, Muy bien. que el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Ok, mire. El hombre tiene un tiempo y ocasión. ¡Ojo! Para hacer de su ministerio, para hacer del plan de Dios para su vida, del propósito de Dios para su vida, hacerlo efectivo, comenzarlo, iniciarlo, para posteriormente terminarlo. Pero le sucede como a la quinceañera. Una quinceañera que está todo el tiempo esperando al varón que la va a desposar, pero que en un momento malo fue seducida y atrapada por la red mala. Ese es lo que, así es el adjetivo que califican a esa red, una red mala. La atrapó, la sedujo, todas las vanidades que hay en una mujer, y entonces fue detenida, y su tiempo y ocasión, cuando le pasó por enfrente la persona exacta para su vida, la cual Dios planeó para ella, y no cualquier cananeo, pasó sin ella darse cuenta, porque estaba metida en las vanidades de su vida. Ojo, por falta de conocimiento, como una vil ignorante, cayó como una mosca en el papel de moscas y ya no pudo desprenderse de ella. Y cuando le pasó su momento de vida, con lo que iba a ser la vida espiritual o el ministerio, hay personas también que no lo disciernen por falta de conocimiento, y cuando les tocó su hora de iniciar, para lo cual Dios los había enviado a nacer, y después ellos dicen, ya se me pasó el tren, pero ahorita voy a ponerme buzo, voy a iniciar en este tiempo, voy a iniciar en este otro, y ya dice Dios, papito, te quedaste. Por eso no fructifican ministerios también, porque están actuando a destiempo, y en el tiempo de Dios actúas, o mejor no actúes, porque te vas a ver bien ridículo. Todo lo que trae esto, y podríamos seguir hablando, pero nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.